Salmo 119, versículo 5. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque una vez más, Señor, estás aquí con nosotros. Oramos para que tú otra vez puedas, Señor, hablar a nuestra vida. Necesitamos de ti. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre nos guías para recibir lo que tú tienes. En nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Salmo 119, 105. Ese es el verso que vamos a tener como base para la enseñanza de hoy. Amén. Hoy es la cuarta clase. Amén. La cuarta clase sobre lo que es este tema de las doctrinas. Doctrinas que encontramos en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, haciendo un repaso de lo que habíamos hablado la semana pasada, como pueden ver ahí en su pantalla, yo sé que ya se la sabe de memoria, pero nomás para pues que se nos quede más a fondo de nuestra mente, amén. Vemos ahí que define estas tres palabras bíblicas: regeneración, justificación y santificación. Estos temas o palabras la encontramos en la Biblia varias veces. También la enseñanza que hay es para este domingo habla sobre la regeneración, amén. Algo muy hermoso, qué bonito es eso, amén. Entonces la regeneración es, si usted ve la definición, es hacer de nuevo en Cristo o nacer de nuevo. Claro, todas estas palabras, si lo vemos de una manera así bíblica, eso es la definición de cada una de ellas. Entonces regeneración es hacer de nuevo en Cristo o nacer de nuevo, amén. Número dos, justificación es ser declarado justo por Dios. Y tres, santificación es limpiado o apartado para Dios, amén. La número dos, justificación es declarado justo es declarado justo por Dios. Si nos acordamos de Esteban, hermano, cómo él fue pues juzgado en una manera, pues, usted sabe, por blasfemia, diciendo que él había pues hablado blasfemia contra Dios, ah, pero delante de Dios él era justo, amén. Delante de Dios Esteban era justo y mataron al justo, mataron a Esteban, lo apedrearon, pero vemos, hermano, que lo más importante es ser declarado justo ante Dios que ante los hombres, amén. Número dos, mencionen los versos bíblicos como evidencia de que la persona nació de nuevo. Hay muchos versos, pero aquí nomás encontramos uno o dos. Gálatas 5, 22, 23, amén. Donde dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todo esto ya hablamos el jueves pasado: la regeneración, justificación y la santificación. Ahora, hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema que encontramos es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. La palabra de Dios, las sagradas escrituras. La Biblia es llamada comúnmente la palabra de Dios y las sagradas escrituras. Entonces, puede que usted escuche Biblia, puede que usted escuche palabra de Dios o también la sagrada escritura. Entonces, esas tres, pues se habla de lo mismo, amén. Habla de lo mismo y pues algunos dicen palabra de Dios, sagrada escritura o la Biblia. A Dios mismo habla que la Biblia es su palabra. Amén. La misma palabra, 2 Timoteo 3:16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Ahora, hermano, la inspiración, como podemos ver, la palabra inspiración se define como aliento. Amén. Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, es que Dios dio aliento. Amén.
Dios dio aliento. Entonces, la misma palabra es el aliento de Dios. Amén. Ya que la Biblia dice que Dios inspiró las Sagradas Escrituras, entonces quiere decir que la Biblia tiene el aliento de Dios. Hermano, qué bonito, qué hermoso es eso, que nosotros tenemos el aliento de Dios aquí. Amén. Este es el aliento de Dios, viendo, usando esa palabra de inspiración. Entonces, Dios inspiró, otra vez usa la palabra, otra vez inspiración o aliento. Dios dio aliento, Dios inspiró, dio aliento, es Él en el hombre, dice a los santos hombres para escribir la Biblia. Amén. Algunos de estos santos hombres fueron Moisés, Josué, Samuel, David y Pablo. Amén. Entonces hay muchos, pero como aquí vemos algunos. Entonces cuando se habla de inspiración, es Dios mismo, hermano, pues que usó a estos hombres de Dios para escribir la Sagrada Escritura. Dio su aliento, amén. Dio su aliento en lo que tenemos ahora, la Biblia. La Biblia es lo más confiable de lo que Dios ha dejado para el mundo o a los seres humanos, amén. Vemos que las experiencias personales de cristiano deben ser apoyadas con la Biblia, amén. Tengo a alguien, hermano, que siempre, pues siempre decía que Dios le dijo, Dios le dijo, Dios le dijo. No sé si usted conoce esas personas. Entonces, ella una vez le dijo algo ahí, pero ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Estás seguro que Dios te dijo? Sí, sí, que Dios me dijo. Pero eso es algo que como que va en contra de la Biblia. Ay, no, 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 sí, ahí como le enseñé, oh, sí. Entonces ya no sabía cómo, hermano, por eso tenemos la Biblia, hermano, porque ahí él nos dice, pues, hermano, que si la verdad lo que uno, no estamos hablando que Dios habla, hermano, Dios habla por medio, nosotros sabemos, hermano, Dios habla por medio de sueños, Dios lo hace de hacer sentir, Dios le da discernimiento, todo eso, amén. Pero acordémonos que nosotros somos guiados por lo que la Biblia nos enseña, amén. Nos da esa corrección cuando estamos ahí saliéndonos un poco, hermano, donde creemos que es Dios, pero en realidad, ¿qué será? ¿Será nuestra concupiscencia? ¿Será nuestra envidia, nuestro celo? ¿Qué es detrás de todo eso, hermano? Amén. O es mentira, pero qué bueno, hermano, que tenemos la Biblia para, hermano, para nosotros mismos, también para los demás, si lo que se está diciendo, lo que están diciendo, lo que ellos proclaman, si la verdad, hermano, está apoyada con la Biblia. Ya sabe por qué, porque Dios no se contradice como el ser humano al decir que Dios le habló, cuando en verdad no le ha dicho nada. Amén, hermanos. Entonces, vemos que cómo va Dios a decir algo que va en contra de la palabra de Dios. Eso es algo ilógico, eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es perfecto. ¿Cómo va a decir algo él aquí en la Biblia? Y después algo que está antibíblico, que no es, hermano, que va en contra en sí, y decir, pues Dios me dijo como una vez, ahí salió, ahí me acuerdo, había una hermana que ahí pues era un día, estamos hablando hace un buen tiempo, entonces el pastor pues le dijo pues porque él estaba muy lejos del hermano y pues para que algo estaba pasando, había alguna actividad ahí para que se acercara más enfrente ahí. Y ella dijo, no, pues Dios me dijo que me sentara aquí. Entonces le dijo, pero hay algo muy curioso. Y le dijo, pues la Biblia dice, estaba más cerca, ven ahí en la capa para estar más cerca. Entonces ahí, tú sabes, son cosas así donde, eso es nomás un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, hermanos, que eso, claro, pero imagínense cuando son cosas bien grandes, hermano, cuando ya, usted sabe, ya, eh, imagínese decir ya, poner en duda el testimonio de otra persona, donde la verdad lo que pasó era que comió unos 5 tamales en la noche.
bien así. Así, no estamos diciendo, ahorita uno, pues, como le digo, hermano, hay cosas que sí, la verdad, Dios habla, y hay otras cosas que la verdad uno mismo, por comer muy noche, muy pesado, también o no solamente eso, sino que unas veces uno puede estar pensando en cierta persona todo el día, y claro, va a soñar de esa persona. A ver, a ver, eso es algo, pensando en mal, y claro que va a recibir un sueño ahí, ¿cómo se dice? Lo que quiere. Entonces, vemos, hermano, que todo eso ha pasado, ¿sí? Y así es como la gente, pues, dice, pues, que Dios le habló. Amén, hermanos. Dios le habló. Pero aquí vemos, hermano, que es la Biblia la que debe, pues, guiarnos, en no, pues, no permitir que eso, pues, nos dañe a nosotros, amén, y dañe también a los demás. Entonces, en la historia, el diablo ha influenciado a personas, naciones e imperios para destruir la Biblia. Amén. Pero no se ha podido destruir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía de Jesús se ha cumplido concerniente al estado permanente de la Biblia. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, hermano. Entonces, la palabra de Dios, siempre se va a cumplir. Amén, hermano. Todo puede pasar lo que pase. Hermano, quieran destruir la Biblia que no han tratado de hacer por muchos años y nada, hermanos. No han podido y nunca pondrán, porque es la misma palabra de Dios. Es el aliento de Él aquí en la tierra. Ahora, hermanos, la Biblia ha ayudado a la humanidad en diferentes maneras, como los gobiernos la han usado para crear sus leyes. ¿Ok? Entonces hay gobiernos que han usado la Biblia, así indirectamente, para crear sus leyes. Un ejemplo, este país. ¿Ok? Lo que vinieron aquí, a lo que por ese tiempo, lo que le llamamos América, sabemos nosotros que ahora es Estados Unidos. Pues para crear la ley ellos usaron la Biblia porque ellos venían de un trasfondo cristiano, amén, un trasfondo protestante. Estaban huyendo de la persecución del catolicismo allá en Inglaterra. Entonces ellos vinieron aquí huyendo de esta persecución religiosa, estos protestantes cristianos, aquí, allá por el este de Estados Unidos, allá por Nueva York, por allá es donde Virginia, ahí donde comenzaron, hermano, y ahí, pues, con ese grupo de gente, y pues la gente que eran los líderes, y todos ellos, pues, crearon las leyes, amén. Entonces, ahí, con los principios bíblicos, es como crearon las leyes, así como ejemplo. Ahora, también la ciencia, historia y la geografía la han usado para confirmar sus teorías. Amén. Entonces también vemos que la ciencia, la historia, entonces siempre, esto usan la palabra para confirmar sus teorías de lo que ellos creen. Entonces, como le digo, la Biblia ha ayudado a la humanidad de diferentes maneras, pero su propósito no es para mejorar al ser humano como persona, ni confirmar lo que creen humanamente. Eso no es el propósito, hermano. La Biblia no es para, decir, pues sí, tu teoría es correcta. Eso no es el propósito. O que esto, la geografía, eso eso no es el propósito porque la Biblia existe. La Biblia es clara de su propósito. Según de Timoteo 3:15 al 17 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos hace salvo, perdón, nos hace sabio para, hermanos, encontrar la salvación en el Señor, y pues y mantener esa salvación. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermano, ese es su propósito. Su propósito no es para avergonzar, su propósito no es pues para saber pues sobre la historia, la ciencia, que eso ayuda a la humanidad, pero ese no es su propósito. Su propósito es para salvación, porque si no tenemos salvación, hermano, ¿de qué sirve? Amén. Nada sirve, hermano. Pero por medio de esta salvación, nosotros maduramos y nos abre la mente para entender, hermano, que la verdad, hermano, que Dios está en todo, que Dios es soberano, que Dios ha estado en la ciencia, el creador de la ciencia, que Dios es el creador de la historia, de la geografía, Él es el creador de todo. Amén, hermanos. Y ahí es donde nosotros damos testimonio que detrás de todo eso está el creador, el que quiere salvar a la humanidad. Mateo 4:4 dice, él, Jesucristo, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente es la palabra de Dios que, hermano, la persona puede existir, puede vivir, hermanos, que la verdad puede encontrar su propósito aquí en la tierra, que su propósito es en Dios, es en el Señor, obtener la salvación en Él, solamente por medio de su palabra. Ahí, entonces también el texto que habíamos leído al comienzo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces la palabra de Dios nos guía, hermano, en este camino para no tropezar, para no salirnos de este camino. Amén, hermano. Entonces es importante entender eso. También Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre habla a nuestra vida, hermanos. Siempre. Hermano, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, entra a lo más profundo de nuestras intenciones, de todo. Y cuando Dios nos habla, debemos darle gracias a Dios. Amén. Porque Dios nos ama y eso es lo que hace. Cada palabra que nosotros recibimos, cada enseñanza, cada prédica, Dios nos habla. Hermanos, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Amén. También, primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, obtenemos nosotros la salvación por medio de la palabra de Dios que nos habla de Cristo Jesús. Y nosotros crecemos día tras día en nuestra madurez espiritual. Amén. Por medio de su palabra. Debemos desear, hermano, la palabra de Dios como recién nacidos. Amén, hermanos. Es importante y va a ver, hermano, que vamos a crecer más y más en él. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, hermanos. Vemos, hermano, que la palabra de Dios nos enseña a cómo buscar más de Él. Amén, hermanos. Es por medio de la palabra Sagrada Escritura, hermano, que nos enseña, hermano, no solamente de oír del infierno, del lago de fuego, sino acercarnos a Dios. Amén, hermano. Porque allá hay gente, no aquí, hermano, pero hay gente que para ello el cristianismo es ser salvados del fuego. Eso es todo. Salvados del fuego, salvados del infierno. Pero no ven esa es parte. Pero eso no es el todo. Es acercarnos a Dios. No solamente es que ya no voy a ser castigados por mis maldades, sino ahora
tengo yo esa comunicación íntima con Dios. Ahora yo puedo acercarme a Dios y ser santificado más y más de Él. Amén. Entonces vemos, hermano, que de eso se trata. También, hermanos, debo decirle que el propósito de la Biblia se resume así. Primero, obtener la salvación por Cristo Jesús. Amén. Eso es lo primero. Entonces, vemos también, número dos, crecer espiritualmente después de ser salvo. Amén, hermano. Entonces, uno obtiene la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y detrás de eso, nosotros crecemos espiritualmente después de ser salvo. Entonces, es ilógico, hermanos, que una persona que obtiene la salvación y no crece. Algo pasó ahí, hermanos. Será, como ya hemos hablado antes en las clases pasadas, y la persona que ha nacido de nuevo va a crecer. Hay ese deseo. Ya no es el pecado dominándolo, ya es una persona nueva, una naturaleza nueva y quiere aprender más de él. Entonces hay ese deseo. Entonces, lógicamente, hermano, hablando en la Biblia, bíblicamente, la persona comienza a crecer poco a poco. No que se está alejando más de él. Acepta a Cristo y en vez de buscar a acercarse más a Dios o a ser santificado más, se aleja más de él. Entonces no hubo una salvación desde el comienzo. No hubo. Obtiene la salvación por Cristo Jesús y después de esa salvación que uno la obtiene, uno crece espiritualmente. Amén, hermanos. Uno crece. Entonces vemos ahí que eso, porque hubo desde el comienzo, hubo una conversión genuina. Amén, hermanos. Una conversión verdadera. Entonces, cuando una conversión verdadera, estos pasos acontecen. Entonces, la persona crece espiritualmente después de ser salvo. Número tres, compartir con otros la salvación en Cristo para que puedan también crecer espiritualmente en esta salvación. Entonces, ya va en acción. Entonces, obtiene la palabra, crece en la palabra y la obedece, comienza a compartir la palabra de Dios a otros para que ellos también puedan crecer espiritualmente. En otras palabras, hermano, el propósito de la Biblia es para evangelizar y discipular a los nuevos creyentes o aquellos que han nacido de nuevo. Marco 16, 15, 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Esto es la primera, vemos la parte de la comisión. Hermano, desde todo lo que Jesucristo, hermano, él, yo me puse a pensar, porque él estuvo con sus discípulos 40 días después de ser resucitado. Él, hermano, podía así decir él muchas cosas, muchas, y como digo, en Corinto nos habla que él las había repetido, pero aquí, hermano, vemos que nos deja la gran comisión, el gran mandato, hermano, para sus discípulos, todos nosotros, los que estaban ahí y ahora más adelante, es lo que es el evangelismo y el discipulado. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, hermano. Entonces, este es el propósito de la Biblia, es para evangelizar y discipular a los nuevos convertidos o aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, sabemos, hermano, que uno obtiene la salvación. Uno no es egoísta en que, oh, yo voy a ser salvo nomás. Solamente yo. No, hermano. Es de eso no se trata. Ahí nomás, pues sí, yo ya obtuve la salvación. Para qué voy a estar ahí pues usado mi tiempo para hoy? Entonces, desde el comienzo, pues, hermano, sabemos de eso, no se trata lo que se trata el evangelio. El evangelio uno la recibe para compartirla con otros. Amén, hermanos. Uno la comparte. Ahora, hermanos, para que haya impacto en la vida de alguien, sea convertida o no convertida, es necesario creer
que es lo mismo tener fe que la Biblia es la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, debe ver eso, hermano. Debe ver que la persona tenga fe que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, claro, uno crece, hermano, porque uno cree que esta es la palabra de Dios. Cuando uno recibe la enseñanza, la prédica, uno comienza a crecer porque creemos que es la misma palabra de Dios. Amén, hermano. Pero si hubiera duda en nosotros, cuando la oímos, cuando la leemos, hermano, no va a pasar lo que el propósito de la Biblia. Nunca vamos a crecer en la fe. No vamos a quedar chaparritos, hermano. Pasan los años y el mismo hermano, la misma hermana, chaparrita espiritualmente. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque no agarró la Biblia, no creyó, no tuvo esa fe, hermano, que esa es la palabra de Dios. Fuera totalmente diferente, hermanos, que la persona, hermano, mire, yo no sé, pero fuera muy totalmente diferente cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está al 100% que no quiere, hermano, perder ninguna palabra. Y usted, hermano, y yo vamos a salir muy bendecidos. ¿Eh? Pero lamentablemente hay algunos que están pensando en deportes, están pensando en comida, y está la palabra ahí dando y de, hermano, no se dan cuenta. ¿Por qué? Por falta de fe. Si dice, si la verdad y esa fe, que lo que se oye es la palabra de Dios, hermano, estuviéramos al 100% concentrado, amén. Como ahí vemos, creo que no sé si es en Nehemías o en Esdras, cuando se leyó la palabra, la gente lo sintió nomás al oír las Sagradas Escrituras, amén, hermano. Es importante la fe, hermano. La fe, para que haya algo, es necesario la fe. Como le digo, yo sé que es un trabajo, pero si todos, hermano, sea convertido o no convertida, si dice no, esta es la palabra de Dios, voy a darle todo el respeto que haya. Hoy, un Señor, ayúdame que no haya ni una distracción para yo recibirla al 100. Y va a ver, hermanos, ahí se va a gozar mucho, hermano, y cómo la palabra de Dios va a hacer una transformación interna en nuestra vida, hermano. Cuando la persona cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la va a obedecer en su totalidad, como también recibirá todas sus promesas escritas en ellas. Hay muchas promesas aquí, hermanos, muchas, y todas esas, como hay fe, la va a recibir todas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? Entonces, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Número uno, es ver su contexto histórico. ¿A qué nos referimos el contexto histórico? Es necesario que el estudiante vea las circunstancias, que todos somos estudiantes de la Biblia. Amén, hermano. Vamos a seguir aprendiendo para toda la vida la palabra. Somos estudiantes de la Biblia. Es necesario que el estudiante vea las circunstancias, lo que estaba pasando alrededor, en que fue escrita los capítulos y versos de la Biblia. Amén, hermano. Entonces, cuando uno está leyendo, por ejemplo, las cartas de Pablo, hermano, eso fue hace, imagínense, hace como 2000 años. ¿Qué estaba pasando en esos tiempos alrededor? ¿Por qué en una carta le habla de esta manera y en otra carta le habla diferente? Algo estaba pasando ahí, hermano. Contexto cultural. Aquí en esta carta, puro judío. Aquí una mezcla de judíos y gentiles. Amén. ¿Por qué aquí todos son, todos se están portando bien y aquí se están por un solo revoluco? Ahí como la iglesia de Corinto había mucha mundanalidad alrededor. Hermano, es importante ver la circunstancia que está detrás, amén. Nomás le estoy dando un ejemplo, ver su contexto histórico, ¿ok? Número dos, es ver su contexto gramatical. Es necesario que el estudiante de la Biblia analice las palabras y su contenido alrededor de los capítulos y versos que le rodean. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es interpretar un verso en una manera literal
o figurada, dependiendo del contenido de los versos que le rodean. Amén. Entonces, en la Biblia, hermano, una vez se nos habla de una manera literal, al pie de la letra. Esto es café, amén. Esto es negro, de una manera literal, amén. Pero vemos que hay en la Biblia que no está hablando al pie de la letra. ¿Por qué? Porque parte de, especialmente de esto de lo que es de los hebreos, y también ahí en el tiempo de Cristo, los judíos, las parábolas, amén. Usaban parábolas donde había un significado detrás de eso. Había una enseñanza de moral, así hablando de una manera humana, pero sabemos en Cristo pues había una enseñanza espiritual, amén. Entonces, vemos que hay parábolas, hay simbolismos, amén. Usted lee Apocalipsis, usted va a decir que ahí sale una bestia y un dragón con cuerno y cabeza y usted dice, ay Dios mío, y después y después ya y después ya nos imaginamos que de repente así va a ser en el tiempo de la gran tribulación que va a haber un dragón así. Aquí va a haber una bestia, pero vemos que como en el libro de Daniel y Apocalipsis, ese es el lenguaje que usa, un lenguaje apocalíptico, amén. Es un lenguaje que hay mucho simbolismo detrás de todo eso. Por eso es verlo en un contexto gramatical, amén. Entonces, todo esto va junto, hermano. Está su contexto histórico, su contexto gramatical perdón, para cuando estudiemos la Biblia, entender mejor, amén. Y claro, sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda en todo eso, amén. Gloria a Dios. Tercero es ver su propósito espiritual, es discernir la Biblia con su intención divina. ¿Por qué? Proviene de Dios. De eso se trata sobre todo, hermano. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, hermano. Entonces, no todo, hermanos, dependiendo muchas veces cómo está nuestro discernimiento espiritual, si está avanzada, se nos va a hacer más fácil entender el propósito detrás de los versos, amén. Algunas veces, si no hay ese discernimiento, vamos a errar, vamos a errar, vamos a ver en vez de una manera espiritual, vamos a ver una manera carnal, amén, una manera material, muy física. Así, por ejemplo, todas esas doctrinas allá afuera, como están muy carnales, muy materializados, lo interpretan de esa manera la Biblia. Pero vemos que es importante que haya un crecimiento espiritual para ayudarnos en este tercer factor, su propósito espiritual. Amén, hermanos. Entonces, ahí están, cómo estudiar la Biblia, ver su contexto histórico, ver su contexto gramatical, amén, y también ver su propósito espiritual. Ya llegamos al final, amén. Peticiones y o preguntas de repaso. Dependiendo de la petición o la pregunta, llene los espacios en blanco o conteste la pregunta. Número 1, la Biblia es llamada comúnmente la blanco, blanco, blanco y las blanco, blanco. Ok, la Biblia es llamada comúnmente la palabra de Dios y ¿qué digo, hermano? Sagradas Escrituras, Sagradas Escrituras. Bueno, también, pero la más común es, sagradas. Pero hay otras maneras también, pero las más comunes, amén. Ok, número 2, defina inspiración. Aliento. Aliento, ¿estamos de acuerdo que es aliento? Sí. Ahora, defina inspiración en el contexto bíblico. Aliento de Dios, amén. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra de inspiración no crea que solamente sale en la Biblia.
Ahí usan esta palabra también en lo que es la literatura. Por ejemplo, ese hombre que escribió y siempre dice que él fue inspirado, y Shakespeare, ¿ok? Ahí que escribió y otros también eran inspirados, pero fueron una inspiración humana. Amén. Una inspiración que ellos tuvieron, algo, pues, que fue una inspiración ellos cuando escribían así, pero de pura locura. Amén. Cosas así humanas que no tiene sentido, ¿no? A ver, pero la inspiración de Dios no es como lo que tuvieron estos Shakespeare, Homero, todos estos sabios de la literatura que escribieron. No, hermano, esto provino de Dios. Amén. Es aliento de Dios. Entonces, oye, y conteste y verificamos su respuesta al final. Pues vamos a ver. Entonces, para el siguiente jueves, amén, los que tienen el libro, amén, que es este, si tiene el libro del curso, principio básico, doctrinal, orientación para ganadores de almas, lea el capítulo 4, amén. Entonces, estamos cada jueves, capítulo tras capítulo. Hermanos, vamos a terminar esto bien rápido, hermanos, amén. Ya casi llegamos a la mitad. Ay, perdón. Este tiene, ¿cuántos capítulos tiene este? Este tiene 11 capítulos. ¿Ok? Ya vamos al cuarto. Estamos ya casi a la mitad. Entonces, y conteste las preguntas del capítulo para que esté preparado para el siguiente jueves a las 7 p.m. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver la respuesta. Número uno, la Biblia es llamada comúnmente la blanco, blanco, blanco y las blanco, blanco. La Biblia es llamada comúnmente la palabra de Dios y las sagradas escrituras. Amén. Ok, entonces inspiración define de inspiración. Inspiración es aliento. Amén. Define inspiración en el contexto bíblico. Inspiración en el contexto bíblico es aliento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo creo que nos hemos gozado en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Esta es una de las doctrinas que encontramos en la palabra del Señor, que es la misma Biblia. Amén. Entonces, vemos lo que es la inspiración y cómo pues estudiar la Biblia también. Gloria a Dios. Amén. Para